Yo maté a mi casero con una mirada que duró demasiado. O tal vez él me mató a mí, clavándome sus ojos grises como cuchillos oxidados en la carne de mi secreto. En Valencia, donde el Turia susurra mentiras al viento, un roce inocente se convierte en veneno. Y el amor prohibido no pide permiso para destrozarte el alma. Pensé que era solo una gota de sudor en su frente. Pero cuando mis dedos la limpiaron, el mundo se partió en dos. Mi nombre es Ángel. Y en esa cocina empapada de olores a paella quemada, traicioné todo lo que creí saber sobre mí mismo. ¿Quién iba a imaginar que un hombre de 58 años, con arrugas como mapas de batallas perdidas, me haría cuestionar si el infierno no es el fuego, sino el silencio que lo precede? Valencia me había acogido como una madre indiferente 5 años atrás, cuando llegué huyendo de un Madrid que me asfixiaba con sus promesas rotas. Tenía 25 entonces. Un contrato precario en una agencia de diseño gráfico y un piso compartido en el Carmen que olía a humedad y sueños ajenos. Pero el alquiler se disparó como un cohete fallido. Y acabé en un ático viejo en Ruzafa, alquilado a Víctor, un viudo reciente que regentaba una ferretería en el mercado de Colón. No. Espera. No era viudo, su esposa, Carmen, seguía viva, pero pasaba temporadas en la casa familiar de Alicante, cuidando a una madre que se desvanecía en demencia. Víctor era el tipo de hombre que Valencia escupe a diario, fornido, con manos callosas que habían martilleado clavos toda una vida. Barba entrecana que le daba un aire de torero retirado. Y ojos que miraban el mundo como si esperara siempre una puñalada por la espalda. Alquilé el ático porque era barato y porque él no hizo preguntas. Eres joven, Ángel. No te metas en líos, me dijo el primer día, firmando el contrato con una pluma que temblaba ligeramente. Yo asentí, pensando en lo fácil que era pasar desapercibido en una ciudad que finge ser bohemia pero te juzga con la misma saña que un cura en Semana Santa. Mi vida era un ciclo predecible, mañanas en la oficina retocando logos para marcas que no me importaban. Tardes en el gym del barrio intentando esculpir un cuerpo que me hiciera sentir menos invisible. Y noches solo, con el eco de apps de citas que prometían conexión pero entregaban solo resacas emocionales. ¿Era gay? Sí. Pero lo guardaba como un tumor benigno, lo sabía. Lo sentía palpitar en las venas cuando veía a un chico guapo en la playa de la Malvarrosa. Pero nunca lo nombraba en voz alta. En Valencia, ser diferente no era un orgullo, era un susurro que podía costarte amigos, familia o un puesto de trabajo si el jefe era de los que rezan el rosario antes de desayunar. Víctor vivía en el piso de abajo con Carmen, cuando ella estaba. Ella era una mujer menuda, de 55, con el pelo teñido de un rubio que gritaba «No me mires demasiado» y una risa que sonaba a campanas rotas. Me caía bien. A su manera, me invitaba a paellas los domingos. Me preguntaba por mi familia en Galicia con esa curiosidad española que es mitad interés, mitad cotilleo. Tienes que encontrar a alguien, Ángel. Un buen chico de aquí, decía. Y yo sonreía, asintiendo como un idiota. Porque ¿qué iba a decirle? Que los buenos chicos de Valencia me veían como un experimento fallido. O peor, ¿ni me veían? La primera vez que ayudé a Víctor fue por casualidad. Carmen se había ido a Alicante por 2 semanas. Y una tormenta de levante azotó la ciudad como un amante celoso, inundando el sótano de la ferretería. Llamó a mi puerta a medianoche, empapado hasta los huesos, con una linterna en la mano y una expresión que era mitad súplica,
Mitad vergüenza. Ángel. ¿Puedes echarme una mano? No tengo a nadie más. Bajé sin pensarlo. Con chándal y zapatillas que se empaparon al instante. Pasamos horas sacando agua con cubos oxidados. El olor a metal mojado y moho pegándose a nuestra piel como una segunda capa. Hablamos poco al principio, del tiempo traicionero de Valencia. De cómo el Turia se desbordaba cada pocos años como un recordatorio de que nada es eterno. Pero luego, entre silencio y esfuerzo, surgió algo. Mi padre era ferretero. Como yo, murmuró mientras arrastrábamos una caja de herramientas. Me enseñó que un hombre debe arreglar lo que se rompe, aunque le cueste la vida. Yo lo miré, jadeante, y vi en sus ojos un abismo que no esperaba, soledad. Pura y cruda. Como el cauce seco del río bajo el sol implacable. Desde esa noche, las ayudas se volvieron rutina. Carmen seguía ausente. Y Víctor empezó a llamarme para cosas pequeñas, una bombilla fundida en el salón. Una gotera en el baño que goteaba como un reloj maldito. O simplemente para compartir una cerveza en la terraza. Mirando las luces de la ciudad de las artes que parpadeaban como estrellas falsas. Yo iba. Siempre. Porque en su compañía había un alivio que no entendía. Él hablaba de su juventud en los años 70. De las fallas donde quemaba monumentos a la dictadura. De un matrimonio que había empezado con fuego y acabó en cenizas frías. Carmen es buena mujer. Pero la vida nos ha desgastado. Confesaba. Y su voz se quebraba como cristal viejo. Yo escuchaba. Asintiendo. Y en mi pecho crecía un nudo que no era solo empatía. Era deseo. Disfrazado de compasión. Una tarde de julio. Con el calor valenciano pegajoso como miel derramada. Me pidió que le ayudara a arreglar el enrejado del patio trasero. El sol caía a plomo. Y sudábamos como condenados. Él se quitó la camisa sin pudor, revelando un torso marcado por décadas de trabajo manual, músculos laxos pero firmes. Cicatrices de quemaduras de soldadura que contaban historias mudas. Yo intenté no mirar. Pero mis ojos traicioneros se deslizaban, trazando las líneas de su espalda como un cartógrafo perdido. Pásame el martillo. Ángel, dijo. Y cuando lo hice, nuestras manos se rozaron. Fue un segundo. Un roce de piel contra piel. Pero el mundo se detuvo. Su palma era áspera. Cálida. Y en ese contacto vi un flash, sus ojos grises clavados en los míos. No con sorpresa, sino con algo más oscuro. Más hambriento. Retiré la mano como si quemara, balbuceando una excusa sobre el calor. Pero él no dijo nada. Solo siguió martillando. El eco resonando en mi cráneo como un veredicto. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama, con el ventilador zumbando como un enjambre de dudas. Y mi mente reprodujo el roce una y otra vez. ¿Qué coño acababa de pasar? Yo era gay. Sí. Pero Víctor. Víctor era un hombre de familia. Un hétero de manual. Con fotos de bodas en las paredes y un anillo que aún llevaba aunque Carmen no estuviera. Pero en Valencia, donde el Mediterráneo lame las playas con promesas de libertad. Los secretos bullen bajo la superficie como las alcantarillas del viejo cauce. Empecé a notarlo en detalles, como sus ojos se demoraban en mí cuando salía de la ducha. Envuelto en una toalla, como su risa se volvía ronca cuando yo bromeaba sobre las noches solitarias, como
En las cervezas de la terraza. Su rodilla rozaba la mía y ninguno se apartaba. La presión creció como una marea. Carmen regresó por unos días, trayendo olores a mar y reproches velados. Víctor dice que has sido un ángel, ayudándole tanto. Me dijo mientras pelaba gambas en la cocina. Yo sonreí, pero mi estómago se revolvió. ¿Ángel? El nombre que mi madre me puso en un bautizo católico. Ahora sonaba a ironía cruel. Esa noche oí sus voces discutiendo a través del techo, palabras ahogadas sobre dinero. Sobre la madre enferma. Sobre esa fase tuya de necesitar ayuda. Él defendía su orgullo. Ella su agotamiento. Yo me tapé los oídos con la almohada. Pero el eco se filtraba, soledad compartida. Pero no la mía. Cuando ella se fue de nuevo, el aire entre Víctor y yo se cargó de electricidad estática. Una noche, después de una cena improvisada, arroz al horno que él cocinó con manos temblorosas, nos sentamos en el sofá del salón. Con una botella de vino tinto de Utiel que sabía a tierra y arrepentimiento. Hablamos de todo y de nada, de las fallas que se acercaban. De cómo Valencia se transformaba en un circo de pólvora y máscaras. Pero sus ojos. Dios. Sus ojos me desnudaban. Eres diferente. Ángel. Murmuró de pronto. Su voz grave como el rumor de las olas en la Malvarrosa. ¿Diferente cómo? Pregunté. El corazón martilleando. Él se inclinó. Su aliento cálido contra mi mejilla. No sé. Me haces sentir vivo. Como si no todo estuviera perdido. Y entonces, sin aviso, su mano se posó en mi rodilla. No la retiré. En cambio, cubrí la suya con la mía. Y el mundo se redujo a ese punto de contacto, piel contra piel. Deseo contra negación. Lo que siguió fue un torbellino silencioso. Besos robados en la cocina, donde el reloj de pared tic-tacaba como un cómplice, caricias en la oscuridad del patio. Con el jazmín trepador como testigo mudo, noches en su cama, donde su cuerpo pesado me cubría como una manta de culpas ajenas. Era crudo. Urgente. Sin palabras dulces. Él gemía mi nombre como una oración profana. Y yo me perdía en él. En el olor a tabaco y metal de su piel. En la forma en que sus manos callosas exploraban mi cuerpo joven como si fuera un territorio virgen. Pero debajo del placer había grietas. Él nunca hablaba de Carmen, y yo nunca mencionaba mi propia soledad. Era un pacto tácito, esto es temporal. Esto no existe a la luz del día. Sin embargo, la ciudad no perdona los secretos. Valencia. Con sus calles laberínticas y sus miradas curiosas. Empieza a susurrar. Un vecino en el mercado me lanzó una mirada extraña al verme salir de su portal al amanecer. Un compañero de trabajo comentó mi brillo nuevo con una sonrisa que ocultaba veneno. Y dentro de mí, el nudo se apretaba. ¿Qué estaba haciendo? Enamorarme de un hombre casado. ¿De un hombre que podía ser mi padre? Cada vez que él se arrepentía después del clímax. Cuando el sudor se enfriaba y la realidad irrumpía. Yo sentía el pinchazo, esto no puede durar. Ángel. Soy un viejo idiota. Y yo callaba. Tragándome las lágrimas. Porque en su abrazo efímero encontraba un hogar que nunca tuve. La densa niebla del drama se espesaba. Víctor empezó a beber más.
Las botellas de Mao acumulándose en la encimera como evidencias mudas. Carmen volverá pronto. Decía. Y su voz era un filo que me cortaba. Yo lo ayudaba en la ferretería ahora. Apilando tornillos bajo el sol implacable del mediodía. Sintiendo los ojos de los clientes hombres como él. Mujeres como ella, perforándome. Una tarde. Mientras soldábamos una reja. Su mano resbaló y la gota de metal ardiente salpicó mi antebrazo. El dolor fue agudo. Pero su pánico mayor, joder. Ángel. Lo siento. Ven. ¿Te curo? En el baño trasero. Con el agua fría corriendo. Me vendó la quemadura con dedos temblorosos. Nuestros rostros estaban cerca. Demasiado cerca. No mereces esto. Murmuró. Y en sus ojos vi el abismo, no solo culpa. Sino terror. Terror a lo que éramos. Yo lo negaba. Por supuesto. Es solo una quemadura. Mentí. Pero el fuego real ardía dentro. Las noches se volvieron rituales de autodestrucción, sexo febril seguido de silencios pesados. Donde él se vestía deprisa y yo me quedaba mirando el techo. Contando las grietas como pecados. Empecé a evitar el espejo. Porque el hombre que me devolvía la mirada era un extraño, vulnerable. Dependiente. ¿Roto? Mi familia en Galicia llamaba menos, mis amigos en la oficina notaban mi distracción. Estás en las nubes. Ángel. ¿Problemas con el casero? Bromeó uno. Y yo forcé una risa que sonó a vidrio roto. El punto de no retorno llegó en una noche de agosto. Cuando el calor valenciano se hacía insoportable. Como un sudario húmedo. Carmen había llamado esa mañana, volvía en 2 días. Víctor lo tomó mal. Bebiendo hasta el amanecer en la terraza. Fumando sin parar. Me pidió que bajara. Y lo encontré allí. Con la camisa desabotonada y los ojos inyectados en rojo. Siéntate. Ángel. Hablemos. Pero no hablamos, bebimos. El vino fluyó como lágrimas contenidas. Y sus confesiones brotaron, un matrimonio vacío desde hacía años. Toques de duda en su juventud que había enterrado bajo capas de normalidad. Un vacío que solo yo llenaba. Eres lo mejor que me ha pasado en décadas. Dijo. Y me besó con desesperación. Como si quisiera devorarme para no perderme. Hicimos el amor allí mismo. En la terraza bajo las estrellas indiferentes. Con el riesgo de los vecinos espiando desde las ventanas. Fue salvaje. Posesivo, sus uñas clavándose en mi espalda. Mis gemidos ahogados contra su cuello. Pero al final. Cuando el alba teñía el cielo de rosa culpable. Él se derrumbó. Esto acaba aquí. Carmen. Ella no lo entendería. Nadie lo haría. Sus palabras fueron un mazazo. Pero peor fue su silencio posterior, días en que me evitaba. Cerrando la puerta cuando subía las escaleras. Respondiendo con monosílabos si nos cruzábamos en el portal. Yo vagaba por Ruzafa como un fantasma. El corazón latiendo con un dolor sordo que se extendía como tinta en agua. Intenté racionalizarlo, era lo correcto. Él tenía una vida. Yo era solo un paréntesis. Pero el vacío me consumía. Dejé de ir al gym. Perdí peso. Mis diseños en la oficina salían torcidos como mis pensamientos. Una noche. Solo en el ático. Me miré en el espejo roto y vi la verdad, lo amaba.
No al hombre de 58 años con arrugas y dudas, sino al Víctor que me había mostrado su alma desnuda. El que me hacía sentir visto por primera vez. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y en ese llanto silencioso, toqué fondo. El teléfono sonó, era mi madre, preguntando por qué no contestaba. Estoy bien. Mentí. Pero la voz se quebró. El clímax estalló como una falla en las fiestas de las fallas. Irónicamente. Cuando la ciudad ardía en hogueras purificadoras. Carmen había regresado. Y la casa bullía de preparativos, ninots a medio armar en el garaje. Olor a pólvora y churros en el aire. Víctor me evitó durante días. Pero el destino, o la estupidez, intervino. Una mascleta en la plaza del ayuntamiento. Y el estruendo de los truenos artificiales me sacó de mi aislamiento. Caminé hasta allí. Atraído por el caos. Y lo vi, a él. De pie entre la multitud. Con Carmen a su lado. Riendo como si nada. Algo se rompió en mí. Me abrí paso. El corazón desbocado. Y cuando estuve frente a él, grité por encima del ruido, Víctor. Tenemos que hablar. Ahora. La multitud nos miró. Curiosa. Pero él palideció. Carmen frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Ángel? ¿Todo bien? Él balbuceó excusas. Pero yo no solté, dile la verdad. Dile lo que hemos hecho mientras ella no estaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por un petardo lejano. Sus ojos se llenaron de pánico. De súplica, Ángel. Por favor. Pero yo seguí. La voz ronca de rabia y dolor, te ayudé. Víctor. Te di todo. Y tú me usaste como un secreto sucio que se tira a la basura cuando vuelve la luz. Carmen jadeó. Uniendo las piezas con la intuición de una mujer que ha vivido en sombras. Dios mío. ¿Qué has dicho? Él intentó negarlo. Tartamudeando, no es lo que piensas. Amor. Fue un error. El escándalo se desplegó como una falla, gritos en la plaza. Miradas de los falleros que se giraban. El aire cargado de humo y traición. Víctor me suplicó en voz baja, vete. Ángel. Por piedad. Pero yo no me moví. En ese momento, no busqué venganza, solo liberación. No soy tu error. Soy el hombre que te amó. Y tú lo sabes. Carmen lo abofeteó. Un chasquido seco que resonó más que cualquier mascleta. Y se alejó entre la multitud. Sollozando. Él se quedó allí. Destrozado. Mirándome con ojos que ya no eran grises, sino negros de vacío. Lo siento. Murmuró. Pero las palabras eran cenizas. Los días posteriores fueron un purgatorio valenciano. Carmen lo echó de la casa esa misma noche, mudándose temporalmente con una hermana en Benimaclet. Víctor se quedó en la ferretería, durmiendo en un colchón improvisado entre tornillos y latas de pintura, rechazando mis llamadas. Yo, por mi parte, empaqué mis cosas en el ático. Pero no me fui aún, Valencia me retenía. Como si la ciudad misma quisiera que cerrara el ciclo. Intenté volver al trabajo. Pero las miradas de mis compañeros, ahora informados por el cotilleo veloz de las redes, me quemaban. Pobre Víctor. Con lo bueno que era. Decían las vecinas en el mercado.
Y yo quería gritar, no era pobre. Era un cobarde. La curación no llegó en oleadas suaves, fue un goteo amargo. Víctor me buscó una semana después, apareciendo en mi puerta con una botella de vino y ojeras que lo envejecían 10 años. Necesito explicarme, dijo, la voz quebrada. Lo dejé entrar. No por piedad, sino por una curiosidad cruel. Se sentó en el sofá que aún olía a nosotros. Y habló, de su juventud reprimida en los 80. De un primo con quien había experimentado en secreto. De cómo el miedo a la vergüenza lo había casado con Carmen. De cómo yo había despertado un monstruo dormido. Te usé porque eras seguro. Joven. Solo. Sin raíces. Pero te amé. Ángel. De verdad. Lágrimas rodaron por su rostro curtido. Y por un instante quise abrazarlo. En cambio, le dije, el amor no usa. El amor libera. Y tú me encadenaste. No hubo reconciliación. Él se fue esa noche. Y al día siguiente puso el piso en venta. Carmen pidió el divorcio. Un proceso lógico y frío que se resolvió en meses. Con él pagando una pensión que lo dejó en la ruina. Lo vi una vez más. En el mercado de Colón. Vendiendo la ferretería a un precio de saldo, su espalda encorvada. Su risa ausente. Pidió perdón con los ojos. Y yo asentí. Porque el perdón no era para él, era para mí. Me mudé a un piso pequeño en el Cabanyal. Cerca del mar. Donde el viento salado lava las heridas. Empecé terapia con un psicólogo que no juzga. Solo escucha. Y poco a poco, el nudo en mi pecho se deshizo. Salgo con chicos de mi edad ahora. En bares de la playa donde la noche es permisiva. Pero llevo las cicatrices con orgullo, me enseñaron que el amor no es un roce accidental. Sino una elección valiente. ¿Víctor? Vive solo en un apartamento modesto en las afueras. Trabajando de manitas para jubilados. Lo vi en una foto de Facebook. Sonriendo forzado en una paella familiar. No es feliz. Pero tampoco lo odio. Solo lo compadezco. Un poco. ¿Y ahora? Caminando por el Turia al atardecer. Con el sol tiñendo el agua de oro. Me pregunto, ¿fue amor o solo un incendio fugaz? La respuesta no importa. Lo que importa es que sobreviví. Y en Valencia. Donde todo quema y renace. Eso ya es una victoria. ¿Tú qué harías? Lector. Si el deseo te golpea donde menos lo esperas, ¿te quemarías vivo? ¿O aprenderías a danzar con las llamas?